No es disponible sin servicio. Estoy no prestando servicio, tipo. No sé nada. No, no sé. Sí, el registro subjetivo. El elemento subjetivo tiene que ver con esa Bájale, intención bájale, bájale, bájale. que tiene la reiteración de la conducta o esa convicción en lo mismo de que la repetición de la misma tiene que ver con la necesidad o de crear una ley o de derogarla. ¿Mm? Crear una ley o de derogarla. De hecho, en los libros, por eso, esto a título informativo, nosotros hablamos de costumbre, secundum legem, como la que crea el derecho, y costumbre contra legem, la que lo hace caer. Obvio que esto no se los voy a preguntar, pero para que tengan una idea, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o pregunta sobre la costumbre? Ok. Recuerden que el derecho es una ciencia social, de ahí que estamos pensando siempre en una sociedad, ¿no es cierto? Desde que vemos la primera fuente, la ley, la costumbre, hasta que veamos la última, que es la doctrina, vamos a estar viendo qué ocurre con la regulación de conducta en una sociedad, en particular en la nuestra. Bien, vamos a la tercera fuente del derecho, que es la jurisprudencia. ¿Han oído hablar de la jurisprudencia? No sé si de leyes seguro que han oído hablar, porque recién me decían que, por ejemplo, en otras materias se estudian desde la ley del parto respetado, no sé, leyes vinculadas, ley de salud mental, creo que también estudian, ¿no? O sea, de las leyes creo que han oído hablar. ¿De jurisprudencia han visto en alguna materia fallos jurisprudencia? No. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? Si no, les cuento. Se llama jurisprudencia al conjunto de sentencias que también reciben el nombre de fallos o sentencias. Técnicamente son sentencias. ¿Qué dictan los jueces? Y cuando digo los jueces, estamos hablando de los miembros del Poder Judicial, que puede ser Poder Judicial de la Nación o los poderes judiciales provinciales. Son las sentencias. Sí. Eso que, perdón, hay veces en las películas dicen que se está contradiciendo, el abogado remarca esas cosas y el juez lo aprueba o no. ¿Puede ser esas? Sí, José, enseguida cuando yo les defina sentencia y las clasifiquemos, voy a hablar de lo que se llama el doble conforme y tiene que ver con lo que usted está preguntando. Bien, José. Las sentencias, reitero, son esas decisiones de los jueces nacionales o provinciales en los casos concretos. O sea, un juez decide en un caso concreto y esa decisión se llama sentencia y es obligatoria. ¿Para quiénes? Para todas las partes involucradas. ¿Sí? Y además deja un criterio asentado, ¿sí? Es un criterio jurisprudencial o un fallo que puede servir como antecedente. Entonces, las sentencias de los jueces, la jurisprudencia, las sentencias en particular, porque las sentencias se clasifican en interlocutorias o de mero trámite y definitivas.
interlocutorias o de mero trámite y definitivas. Cualquier expediente judicial para llegar a la resolución definitiva, el juez va tomando distintas resoluciones. Por ejemplo, se designa audiencia para tal día y llámese, convóquese a los testigos fulano, mengano y sultano. De ese traslado de la demanda a la otra parte. Son todas sentencias de mero trámite, por las cuales el expediente va siguiendo distintos pasos. Ahora, la sentencia definitiva es aquella por la cual el juez decide el caso conforme la aplicación del derecho. ¿Te gusta decir? Porque me distraigo viendo solo Derecho vigente, ¿no? El derecho aplicado al momento en que está decidiendo. Y dije que la definitiva, ¿no? Acabo de decir. Perdón, me distraje. Ok, esa es la sentencia definitiva. Aquella en la que se decide el caso. Y acá viene lo que dice José. Los jueces son de primera instancia o de cámara, que es la segunda instancia. ¿Sí? Jueces nacionales, provinciales o federales. Les agrego federales. Es una competencia especial. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una sentencia, y sobre todo lo vamos a ver en penal, una sentencia de primera instancia, lo vemos en penal, pero está también en civil, puede ser apelada. ¿Han oído hablar de voy a apelar la sentencia? ¿Qué significa? Que la sentencia va a ir a la Cámara si hablamos de derecho civil, va a ir al Tribunal de Casación si hablamos del derecho penal, que es la segunda instancia donde ya no hay un solo juez. En la primera instancia los jueces son, en los tribunales, perdón, son unipersonales, hay un solo juez. En Cámara no, hay dos o más jueces, de hecho casi siempre tres. ¿Y qué hace la Cámara? Segunda instancia. Analiza la sentencia de primera instancia y o la confirma totalmente o la revoca. Revocar como revocar la pared, pero significa no estar de acuerdo con parte o con toda la sentencia. ¿Y por qué es tan importante la segunda instancia, lo que dice la Cámara? Primero porque son más jueces, son pluripersonales las cámaras, pero además porque la mayoría de los casos se supone que culminan ahí. ¿Y por qué digo que se supone que culminan ahí? Porque la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal máximo, en la Corte no llegan todos los casos que pasan por primera y segunda instancia, porque si no la Corte no daría abasto. Imagínense si todos los casos que en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llegaran a la Corte, sería imposible que realizara su trabajo. En la Corte se llega por vía ordinaria o extraordinaria si ha habido violación de derechos en primera o segunda instancia, pero se supone que en segunda instancia queda configurado lo que se llama el doble conforme o la doble instancia. ¿Han oído hablar del doble conforme? Seguramente con el tema de la expresidenta, sobre todo. Bueno, en el caso del tema de la expresidenta, llegó a la Corte, pero la Corte no es una tercera instancia. O sea, se llegó a la Corte por vía de un recurso que técnicamente es un recurso de queja, no importa.
llegó, la Corte lo declaró admisible, y una vez que se pronuncia la Corte, ya en tu país no te queda más nada. En tu país no te quedan más instancias. Ahora, a nivel internacional, hay tribunales internacionales que protegen distintos aspectos, por ejemplo, protegen derechos humanos, hay tribunales como la Corte Penal Internacional que trata sobre delitos de lesa humanidad o genocidios, hay una Corte Internacional de la Haya que interviene a pedido de los estados involucrados en un conflicto que los estados puedan tener, pero es más difícil acceder a los tribunales internacionales, ¿sí? No es imposible, y sobre todo si hay violación de derechos humanos, el sujeto puede presentarse siempre que se hubieran agotado, como en el caso, insisto, de la expresidenta, se agotaron los recursos internos. ¿Eso queda claro? Y queda claro que la doble instancia, llamamos, es lo que garantiza la Constitución Nacional, que el caso de cada uno de nosotros sea visto por un juez de primera instancia y por una Cámara que es segunda instancia, y que eso es jurisprudencia. Lo que sea que necesiten que repita, lo repito con gusto. ¿Ha quedado claro? Sí, quedó claro. Ok. Entonces, perfecto. Cuando tenemos el... Perfecto, muchas gracias por la devolución. Entonces, cuando tenemos el doble conforme o técnicamente ha pasado un caso por dos instancias, bueno, ya hablamos de una sentencia definitiva. Las sentencias son creadoras de derechos siempre para el caso concreto, insisto, obligatorias para las partes, norma general o regla que rige la conducta creada por un juez para las partes, y pueden servir de precedente o como criterio ya aplicado en un caso. Y acá también les doy un ejemplo. En el derecho suele haber lo que llamamos, una cosa son los vacíos o lagunas del sistema, que es aquello que no está previsto por ninguna ley. Y otra es olvidé lo que les quería decir, pero estoy las zonas grises. La otra cosa es las zonas grises. ¿Qué es una zona gris en el derecho? Es un ámbito en el cual la ley no me indica una solución. Les doy un ejemplo. Antes de 2015, creo que les conté que se cambió la ley de divorcio y el código en el año 2015. Para que vos te pudieras divorciar tenías que estar 2 años separado de hecho. La ley te decía, el código. ¿Sí? Ahora bien, vos cumplías con la ley, te separabas de hecho para después poder divorciarte. Pero ¿qué pasaba con lo que comprabas en ese tiempo? Iba a la sociedad conyugal porque en ese momento era obligatoria la sociedad conyugal. Hoy podés decidir, no, hoy tengo sociedad conyugal o yo mantengo mis bienes por mi lado y mi marido mantiene sus bienes por el de él. Eso se puede decidir en el momento de contraer matrimonio. Ahora, en ese momento un señor se presenta, se había separado de hecho, estaba esperando los 2 años que marcan la ley, se presenta ante un juez y dice, mire señor juez, yo compré un auto y estoy separado de hecho porque la ley me pide que yo esté separado de hecho 2 años. Pero yo quiero que este auto sea mío porque yo no quiero que entre en la división de bienes porque ya estoy separado. Bueno, hubo una sentencia en la cual el juez decidió a favor del señor diciendo que a partir del momento en que
matrimonio se separa, de hecho, para esperar los 2 años para divorciarse, lo que compre cada uno de ellos no va a ser divisible, ¿no es cierto?, en el momento del divorcio. Eso fue crear derecho, porque era una situación que no estaba solucionada, estaba en la zona gris y por supuesto sirvió de precedente o de antecedente para casos análogos o similares posteriores. Queda claro cómo entonces una sentencia, un juez puede decidir en un caso concreto y dar con ese caso un criterio, establecer un criterio aplicable a casos posteriores. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos entonces a la última fuente del derecho, que es la doctrina. La doctrina. Llamamos doctrina a los estudios científicos, ¿no?, que hacen investigaciones, comparaciones científicas, que hacen los juristas, así se llaman, juristas, estudiosos del derecho, sobre distintos temas, ¿no? Y la doctrina es una fuente muy importante del derecho porque a veces un estudioso del derecho o un grupo que estudia el derecho se adelanta a su época y analiza cuestiones que todavía no tienen una relevancia en la ley como la que pueden llegar a tener en el futuro. Ahora les doy un ejemplo y hoy podría ser, ¿saben cuál podría ser el ejemplo? La inteligencia artificial, que recién se está empezando a regular, o la robótica, ¿no? Que bueno, son temas que en algún punto van a requerir regulación. Y otro ejemplo podría ser el del jurista Pigheretti, con doble T, Pigheretti Eduardo. Eduardo Pigheretti en la década de los 80 hablaba del ecosistema, hablaba del medio ambiente sano, estudiaba estos temas, estudiaba los informes de impacto ambiental antes de construir una fábrica. Y en ese momento no existía no solo la conciencia que hoy tenemos sobre el tema ambiental, sino que ni siquiera se hablaba ni de la capa de ozono ni del cambio climático. Cuando estudiábamos el régimen jurídico de los recursos naturales, lo único que importaba es si los recursos naturales pertenecían o no a la nación o a las provincias. Y él hablaba, él no se hacía estudiar sobre el equilibrio del ecosistema, sobre el informe del impacto ambiental, sobre el equilibrio en el ecosistema, sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Y esto adquirió rango constitucional en 1994. El medio ambiente sano está garantizado en la Constitución Nacional, el derecho al menos a un medio ambiente sano. Y fíjense cómo en ese momento este autor, que era citado no solo en las demandas, sino en sentencias que hacían los jueces, visualiza, es un precursor en el tema de medio ambiente, y entonces va creando, a través de sus investigaciones, sus libros y demás, una conciencia y normativa. Las normas fueron apareciendo de a poco. Existían normas que protegían el ambiente. Ahora, que el medio ambiente sano hubiera protección constitucional recién en 1994. Entonces se considera que todos los estudiosos del derecho también crean derecho o influyen en él
porque no solo los jueces, sino también los abogados, nosotros, los colegas, yo, cuando tenemos que presentar una demanda, citamos jurisprudencia y citamos doctrina. ¿Mm? Entonces, sí, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son creadoras de derecho, o incluso en el caso de la costumbre lo puede derogar, también esto va a influir en el ámbito de la salud. ¿Mm? Entonces, tenemos que estar presentes o tener presentes las sentencias, sobre todo muchas sentencias de los jueces. Vamos a empezar a ver que la mayoría de las sentencias de los jueces en el ámbito de la salud tienen que ver con lo que se denomina mala praxis, que la vamos a estudiar a partir de la clase que viene, y que hay muchísimos estudios de doctrinarios que son abogados especializados en el ámbito de la salud sobre diversas cuestiones, que también sirven de criterio o de precursores, si se quiere, pueden llegar a ser precursores de cambios en la legislación de salud. Dudas, preguntas. Hay un silencio absoluto que me asusta. ¿Se entendió? No. ¿Se entendió? Va a ser pregunta de examen, mis amores, fuentes del derecho. Gracias, Joel. Va a ser pregunta de examen. Por otro lado, les hago yo una pregunta. ¿Alguno de ustedes me remitió, me dijo que mandó el trabajo ya? ¿El trabajo práctico o es de la otra comisión? Bueno, ya tienen publicada la dirección de correo y por si me llegaran a preguntar, como me preguntó la otra comisión, ¿cómo nos enteramos de que recibió el correo? Porque me voy a ir fijando y les pongo recibido. En rigor, me fijo siempre el día de entrega, pero ahora como me fueron avisando que mandaron trabajos, los voy a ir viendo. ¿Sí? Así que recuerden que material específico, voy a ver si encuentro algo interesante en redes, sobre todo en YouTube, que les pueda aclarar o aportar sobre el tema, con gusto se los doy. Y si no, es exclusivamente lo que vi hoy, y la clase que viene ya continuaríamos con responsabilidad legal. Probablemente empezaremos con penal, la responsabilidad penal, ¿sí? En el ámbito de la salud. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta, amores? ¿Alguien que crea que yo no le puse el presente? Esperen, que vamos a chequear. Esperen. Vamos a chequear. A ver si están todos. ¿Alguien que crea que no le puse presente? ¿Le puse presente? Ahora me fijo, ya me fijo. Estoy ingresando, enseguida les digo. ¿Qué nosotros? Me perdí y ahora leo. 17. Estamos en la comisión A. Muy bien. Comisión A. Asistencia. Y ahí no escuchar lo que está diciendo. Ay, Javi, ¿por qué no? Pues no. Pero lo que va a decir es estar ahí. A ver, ¿a quién pude no haberle puesto? ¿Por qué no le puso? Sí, ¿quién me preguntaba? Ya tengo la lista. Yo, profe. Sí, pero se veía como que no se te
¿Qué hago? ¿Como de vuelta con el sonido? Sí, sí, poner, pero no entiendo que no me interrumpa. Que me voy a fijar bien la fecha. 12 del 9. Sí, le había puesto docente. ¿Quién más? Gracias por avisarme, Manuel. ¿Quién más? Fantasmas. Ocasión para siempre. Esa hora, esa Bueno, entonces, mis amados fantasmas, allí quedaron. Acabo de guardar la información. Si Dios quiere, nos reencontramos en forma presencial el viernes que viene. Muchas gracias a los que asistieron. Muchas gracias a los que no asistieron, que son fantasmas. Los quiero igual. Perfecto, profe. Besos. Gracias. Feliz Navidad, profe. Uy, Cuti iba a decir algo ahí. ¿Qué dice? ¿Cortaste ya? Sí, está bien.